Eh, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Carrasco. Agradezco muchísimo a la doctora Lilian Heréndira Pacheco por la invitación a dar este cursito, bueno, esta sesión. Ella me invitó a hablar sobre etnografía e investigación en salud porque mi formación ha sido de psicología, después salud pública y después un doctorado en ciencias de la salud pública en el área de sistemas de salud, pero posterior a terminar el doctorado estuve trabajando antropología médica en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en Chiapas por 10 años aproximadamente. Y entonces mi formación como investigadora cualitativa y específicamente en etnografía se enriqueció mucho con las discusiones, con los trabajos de los colegas, pero también de los estudiantes. Y actualmente estoy ya como investigadora en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Mi intención es mostrarles eh, tres lecturas. Eh, Una es una clásica en etnografía, que es de Rosana Guber. Em, Ahí vienen las referencias. La siguiente es de Oriol Rumani, de la Escuela de Virgilia en España, que justamente se especializa en temas de investigación etnográfica en salud, investigación cualitativa, y ellos publicaron en 2013 un libro en donde vienen varios capítulos sumamente interesantes sobre etnografía, metodologías cualitativas hacia investigación en salud. Pero recientemente, y para mi fortuna, también encontré de esta misma escuela de Virgili a unos compiladores que son Alegre Jeans y Fernández Garrido, en donde se habla de autoetnografías, cuerpos y emociones. Y esto tiene que ver con personal, específicamente este libro habla de los investigaciones que se hacen por parte de personas que pertenecen al grupo del personal médico. Y entonces, este es el énfasis que voy a dar al final de esta presentación, porque me interesaba sí que conocieran la etnografía, por qué surge la etnografía, cuál es el método, el enfoque y cómo termina en texto, pero también que tuvieran algunos elementos de la etnografía en salud y lo que se ha hecho, pero sobre todo de la posibilidad de tener de poder realizar autoetnografías como personal de salud. Bien, entonces, para empezar, quisiera partir de una serie de preguntas que me gustaría mucho que eh, se las pensaran en lo personal. Y esta presentación la voy a dejar con Lilian, con la doctora Lilian, para que tengan ahí los apuntes también. Me parece muy importante reflexionar sobre el punto que ofrece la etnografía, que es conocer desde el punto de vista de las otras personas, del otro. Y yo planteo la pregunta de cuál es la importancia de conocer algo desde el punto de vista de las otras personas. Asimismo, me parece importante reflexionar sobre de qué maneras esto que se conoce desde el punto de vista de las otras personas puede servir a la práctica médica y a la salud de las personas. Otra pregunta que me parece que es importante reflexionar es una que tiene que ver con un elemento central de la etnografía que vamos a ver más adelante, pero se los planteo desde ahora que tiene que ver con si estamos dispuestos a dudar de nuestras certezas para poder entender a las personas. Y si se dan cuenta, todas estas preguntas nos llevan a tratar de ver que a pesar de que todos compartimos una humanidad, hay una diversidad en la manera en cómo experienciamos el mundo. Y justamente la etnografía trata de eso, de entender esa diversidad. ¿Y cómo la vamos a entender? Pues reconociendo la importancia de conocer el punto de vista de la otra persona, de que saber que
reconocer esa importancia me puede dar conocimiento que puede servir a mi práctica médica y a la salud de las personas. Y para poder hacer eso es importante saber que no sabemos todo y que es necesario dudar de lo que creemos como un conocimiento fundamental. En ese sentido, paso a la siguiente lámina que tiene que ver con la etnografía. La etnografía, según Susana Guber, tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Una es el enfoque, otra, o sea, el enfoque etnográfico, el método etnográfico y el texto, que en sí sería la etnografía. En el enfoque es importante mencionar eh, que es como una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. Y a estos miembros los vamos a conocer como actores, como agentes o como sujetos sociales, y que es a través de la descripción de sus formas de concebir el mundo, pero también de actuar, que vamos a poder obtener esta, este enfoque, ¿no? Describiendo estas conductas. Pero para esto, eh, esta descripción tiene tres niveles eh, de comprensión. El primerísimo, el más sencillo, informa sobre lo ocurrido, o sea, el qué ocurrió. El secundario alude a las causas y entonces tiene un componente un poco más profundo que tiene que responder a la pregunta del por qué. Y el nivel tercero o la comprensión terciaria se ocupa de lo que ocurrió desde la perspectiva de sus agentes o el cómo es para ellos eso que ocurrió. Aquí es importante resaltar que nuevamente difícilmente vamos a poder comprender una acción si no entendemos los términos en que la caracterizan sus protagonistas. Y también mencionar que los agentes, o sea, estas personas que estamos estudiando, eh, son informantes privilegiados. Solo ellos, estas personas, nos pueden dar cuenta de lo que piensan, de lo que sienten con respecto a los eventos que los involucran. Por ejemplo, y hago esta pregunta que tiene que ver eh, eh, con lo que les planteaba al inicio. En un hospital, ¿quiénes pueden ser informantes privilegiados? Pues hay varios actores, ¿no? Desde ustedes como médicos, el personal de enfermería, pero también los propios pacientes, todas las personas que forman parte de ese entorno son informantes. Y seguramente la perspectiva de la persona médica va a ser distinta que la de la persona paciente. Conocer estos puntos de vista tan diferentes nos pueden ayudar a entender qué está sucediendo. Pero es importante también mencionar que una buena descripción es aquella que no malinterpreta. No va a sustituir el punto de vista de los actores, ni sus valores, ni razones, por el punto de vista, los valores y las razones de la persona que investiga. Ahí tendremos que tener mucho cuidado, porque no se trata de ver lo que pasa afuera, escuchar desde el punto de vista de la otra persona, pero después sustituirlo por lo que yo pienso, ¿no? Y para eso se necesita mucha reflexividad. A ver, esto es lo que yo pienso, ¿qué es lo que piensa el otro? Distinguir, porque claro que partimos de que hay diferentes formas de entender la realidad. Entonces, las etnografías no solo reportan el objeto, o sea, el pueblo o la cultura hospitalaria, sino que constituyen la interpretación, descripción sobre lo que la persona investigadora vio y escuchó. Pero cuando se presenta la etnografía, es una interpretación problematizada de la persona que investiga acerca de algún aspecto de la realidad.
O sea, no es el punto de vista de la persona, pero también tiene que ver con su interpretación. Queremos decir que no es como lo que observó o la realidad está mediada por la persona que investiga y él reporta lo que investiga y se toma en cuenta que es esta persona que investigó que se va a fijar en ciertos detalles y no en otros. Y está mediado esa realidad por una interpretación que la persona investigadora problematiza. No da sus juicios, pero sí problematiza lo que ve. Y bueno, cabe mencionar que entonces describir así, desde lo que piensan las personas actoras, en este ejercicio de interpretar, describir de lo que vemos como investigadores, es una forma de desafiar la pretendida universalidad de muchas disciplinas. Eh, y de eso trata la etnografía, ¿no? Por ejemplo, de encontrar esa particularidad que pone en entredicho alguna generalización de la ciencia. Por ejemplo, se va a enfocar la etnografía en documentar algún pueblo donde el complejo de Edipo no se cumple tal como lo dijo Freud, ¿no? O donde la maximización de las ganancias no explica la conducta de la gente. Esto me parece que es fundamental para entender que no todos nos movemos con la misma lógica y que no podemos dar generalidades de nada, sino particularidades, casos, ¿no? Entonces, la etnografía tiene esta predilección por la particularidad. Lo que dice Rosana Guber también, confrontando a Peirano, es que este contraste entre nuestros propios conceptos y los de los actores va a permitir formular una idea de humanidad construida sobre la base de las diferencias. O sea, somos humanidad porque todos somos humanos, pero sabiendo que somos diversos. ¿Ok? Ahora, la etnografía como método tiene como en su forma abierta, utiliza técnicas como no directivas, ¿no? Pero también puede usar encuestas. En las técnicas no directivas, retoma la observación participante y entrevistas no dirigidas. Y sobre todo la residencia prolongada con los sujetos de estudios, a lo que se le llama comúnmente como trabajo de campo. Esta flexibilidad radica en que son los actores y no la persona investigadora los privilegiados a la hora de expresar sus palabras y prácticas o sus sentidos de vida, ¿no? Son ellos de los que vamos a aprender, de su cotidianidad, de los hechos extraordinarios que ellos conciben. Pero es importante que nosotros partamos de un principio que desconocemos, eso que piensan los sujetos, y vamos a transitar hacia el reconocimiento. Es decir, partimos de que desconocemos, de la ignorancia metodológica, y nos aproximamos a la realidad que se estudia para conocerla. No llegamos diciendo ya sabemos cuál es la respuesta, sino realmente quiero explorar. Lo que implica, que era con estas preguntas que inicié, poner en cuestionamiento nuestras propias certezas para poder aprender la realidad en términos que no nos sean propios, y eso cuesta trabajo, sobre todo para algunas profesiones eh, eh, como la medicina, ¿no? Que se mueven con un sistema en donde es muy importante tener certezas de las cosas. Eh, También se propone interpretar, describir una cultura no solo por conocer, sino por hacerla digerible, inteligible a las personas que no pertenecen a ella. Y para eso se requiere flexibilidad para advertir lo imprevisible, lo que
inicialmente parece que no tiene sentido, debemos de fijarnos en eso, que no nos hace sentido, porque no hace sentido a nuestros marcos de conocimiento o de experiencia, pero sí para ellos, y tenemos que ponernos a entender. No juzgar, el paciente o la persona no tiene lógica al decirme esto. A ver, trato mejor de entender por qué para mí no tiene sentido, pero para él sí, o para esta persona. Pero también un tercer punto de la etnografía como método es que solo se conoce a partir de la propia exposición a otros mundos. Y véanlo con su práctica, ¿no? Eh, el conocimiento lo hacemos más nuestro cuando nos sentimos expuestos, cuando lo experimentamos, ¿no? Eh, También se dice que esta propia exposición a otros mundos tiene dos caras. Los mecanismos, por un lado, los mecanismos o instrumentos que crea para entrar en contacto y trabajar con la población, pues a través de las técnicas no dictivas, como mencioné al inicio, pero también a través de los distintos sentidos socioculturales que exhibimos como persona. O sea, el investigador o la investigadora, en este caso la persona investigadora, es el instrumento. Y es a partir de estos sentidos socioculturales, por ejemplo, que tienen que ver con atributos de género, incluso de color de piel, incluso de nacionalidad, que es a partir de ahí que vamos a poder conocer. No es lo mismo lo que observa una persona mujer que lo que observa una persona hombre, porque le hacen sentido diferentes cosas. Usualmente, por ejemplo, el machismo no lo ven los hombres, lo ven más las mujeres, ¿no? Porque para los hombres es una práctica, pues de alguna manera más familiar. Eh, y no es lo mismo que lo vea una persona que tiene ya una perspectiva feminista a una persona que todavía no ha explorado estos marcos de interpretación. Entonces siempre vamos a ver las cosas de manera distinta. No es lo mismo lo que observa una persona con una discapacidad que una persona sin esta discapacidad. Y entonces la persona con discapacidad a lo mejor va a decir, oye, pero es que estas rampas no están bien hechas porque yo no puedo desplazarme. Pero eso, como no tenemos este sentido de la experiencia que nos impide entrar a algún lugar, a lo mejor las personas que no tienen esa experiencia de vida, pues ni se dan cuenta que había rampas, ¿no? Entonces, esta propia exposición va a dialogar o se va a reconocer a partir también de nuestras características como persona y entonces a diferencia de la metodología cuantitativa, que el observador es objetivo y demás, el investigador o investigadora es objetivo y no tiene que involucrarse, aquí se reconoce en la antropología que la persona que investiga es también un instrumento, ¿no? Y que va a priorizar ciertos conocimientos que otros, ciertas cosas va a haber que otras. Es importante que en ciencias sociales se reconoce siempre, no solamente en la antropología, que no existe conocimiento que no esté mediado por la presencia de la persona investigadora. Entonces, aquí sí se reconoce eh, la diferencia que hay entre lo que una persona investigadora percibe o investiga que otra. Eh, en cambio, la antropología, la etnografía como texto, tiene que ver con una descripción textual ya del comportamiento en una cultura particular resultante del trabajo de campo. Para el público lector que no está familiarizado con esa cultura, y aquí es importante que se teja la relación entre lo que dice la teoría y el campo y va a estar mediada por los datos etnográficos. También hay presentaciones monográficas por escrito, pero también recientemente ya hay una
presentación de la etnografía de manera visual. Eh, pero lo importante también es que lo que le da trascendencia a la obra etnográfica es esta presencia de interlocución teórica que se inspira en los datos etnográficos. O sea, no solamente vamos a describir lo que vemos, pero sí tenemos que hacer este diálogo con las teorías que se han dado desde diferentes campos disciplinares para entender lo que tú en ese momento estás viendo, ¿no? Ahora, ¿qué se busca en la etnografía? Se busca justamente vincular la teoría y la investigación y favorecer nuevos descubrimientos. Eh, la etnografía presenta, como les decía, esta interpretación problematizada de la persona investigadora acerca de algo de la realidad que está viviendo. Em, y bueno, que esto nos va a ayudar a entender que como humanidad, pues estamos construidos sobre la base de las diferencias, ¿no? Ahora, la etnografía en salud, y aquí retomo el texto de Romani, de Oriol Romani, eh, él hace una crítica a la trivialización que se da en las técnicas cualitativas, porque como ya eh, se creó toda una imagen alternativa, pero poderosa en la investigación cualitativa, muchas veces ya se retoma por por la eficacia de sus métodos para entender por qué no sirven ciertas intervenciones o por qué los pacientes no toman los medicamentos o por qué no se adhieren a la terapéutica. Entonces, empieza a tener como cierta fama, cierto reconocimiento, pero entonces empieza a ser usadas las técnicas cualitativas con exigencias de resultados rápidos. Y entonces hay aspectos que los intereses de las determinadas organizaciones no gubernamentales o incluso las instituciones públicas o la iniciativa privada y las universidades se encuentran sometidos a este imperio de la productividad y entonces les exigen que en poco tiempo se sepa mucho y se empiezan a hacer prácticas de cualitativismo. Y esto, en lugar de prestigiar, de seguir con el prestigio de las aproximaciones cualitativas, va en decremento, ¿no? Eh, pero él dice que si ya estamos en estos tiempos y si nos exigen resultados rápidos y todo esto, porque no podemos ir en contra incluso de los tiempos de los financiamientos y demás, pues es importante explicitar la aproximación. Y podemos decir, estos resultados son una primera aproximación, pero no decir que es el dato duro emanado de un trabajo cualitativo de largo tiempo de estancia en campo, de una serie de cruces de información, de triangulación y de discusión con teoría, porque es como dar gato por liebre. Y tenemos, él nos invita a problematizar los datos que encontramos desde lo teórico. Eh, Quiero hablarles un poco de un texto, de, de un texto de Susana Ramírez Ita, del libro que les comento. Ella habla de los usos y desusos del método etnográfico y de las limitaciones de las narrativas en el campo de la salud. Y justamente menciona cómo hay limitaciones en los usos del método etnográfico porque ella invita a que seamos cuidadosos con las investigaciones basadas únicamente en las narraciones de los pacientes y de los clínicos, porque solo con base en la narración, es decir, en una entrevista y demás, ya muchos se sienten con la posibilidad de generar intervenciones con el objetivo de concentrarse, de cambiar programas de salud, políticas de salud, y sería muy importante que no solamente nos basáramos en la narrativa, sino también que estuviéramos, que viviéramos un poco más
en el lugar, en el contexto en donde surgen estas narraciones, porque lo que te dicen es una parte de la realidad y lo que nosotros podemos indagar cuando nos sumergimos a campo, pues son otras cosas que no necesariamente se dicen, ¿no? Ella también menciona que al hacer toda una revisión de metodologías cualitativas en investigaciones en salud, encuentra en su revisión incoherencias metodológicas, ¿no? Por ejemplo, estos procedimientos de evaluaciones rápidas que se conocen como RAP, que hablan de que hacen como etnografía de 8 a 10 semanas, ¿no? Eh, y por supuesto que no, o sea, se necesita mucho más tiempo para hacer etnografías y para poder entender estos aspectos culturales centrales y entender por qué no funcionan ciertos programas de salud, ¿no? También critica, por ejemplo, que muchas veces las personas antropólogas forman sus equipos de trabajo y el antropólogo que tiene esta formación etnográfica queda al margen de la recolección del dato. Y entonces ella se cuestiona, bueno, si manda a otras personas a sumergirse en esas otras realidades y estas otras personas vienen y le cuentan, ¿cómo es que se van a trasladar los valores, las impresiones, lo que habíamos hablado anteriormente de esta experiencia, de conocer a partir de la experiencia de sumergirse en otra realidad? ¿Cómo se va a transmitir eso a otra persona, ¿no? Entonces dicen, no, o sea, no estamos haciendo las metodologías tal como surgieron, como se crearon, sino las estamos adaptando a estos contextos neoliberales de capitalismo académico. Y entonces hasta cosas tan fundamentales como que un antropólogo, una persona antropóloga esté en campo, pues ya se dejan de hacer para que se manden a otras personas a campo y entonces nos manden la información. Entonces ya en sí mismo es una incoherencia metodológica, ¿no? Y pues hablar de que no se digan que son datos decisivos, ¿no? Que la información debe ser todavía después de recuperada, pues contrastada y profundizada con otras investigaciones, con otros puntos de vista, porque no podemos solamente a partir de sumergirnos de 8 a 10 semanas en un lugar, pues dar el dato duro, el dato decisivo, ¿no? Eh, y reafirmar lo que les venía diciendo. Es que el dato no es impersonal, ¿no? O sea, se logra a través de la convivencia prolongada eh, y se cuestiona el dato involucrando no solo el discurso, o sea, no solamente lo que te digan las personas, sino también al observar las prácticas, ¿no? Eh, Y ella, Susana Ramírez Ita, retoma Semmelman para decirnos cómo podemos colocarnos ante aquello que queremos conocer. Y ella dice, justamente hay que problematizar. Problematizar el tiempo, la permanencia prolongada y continua para obtener un compromiso con la realidad de los sujetos, para poder entender por qué suceden los hechos de cierta manera. Y a través del método etnográfico que va justamente a posibilitar la articulación entre lo que las personas dicen hacer y lo que realmente hacen. Y eso solamente lo tenemos cuando estamos ahí y podemos ver qué dicen, qué hacen, ¿no? Y sobre todo convivir. Ella dice que no se trata de relacionarnos nada más con unos cuantos informantes, sino tratar de hacerlo con lo más que sea posible ay, ya llegué a los 30 minutos, para que sea posible y legítimo. Bueno, entonces la etnografía como método, desde Susana Ramírez Ite, pues habla de la construcción y problematización constante, tanto de las categorías empíricas y teóricas, de un estudio microsocial, es decir, aproximarse y conceptualizar la realidad del otro, otra, otre, de no solamente basarse en en las narrativas, ojo con encontrar incongruencias entre aplicar técnicas cualitativas, pero eh, modificando las formas, los tiempos y demás, e incluso que tengan incongruencia con los marcos teóricos,
y metodológicos tanto en la investigación como en intervenciones. Y ella también habla de que hay dos tipos de sesgos, tanto los teoricistas, que solamente desde el escritorio estás leyendo teoría y demás y no vas a campo, tanto los empiricistas que solamente van a campo y no dialogan con la teoría. Entonces, esto es lo que recomienda. Entonces, también para recolectar el dato y su escritura es cuestionar cómo se mira, se escucha, se escribe, escuchar no solo en la entrevista, escuchar más allá de la entrevista, captar la información de la cotidianidad, observar, participando, es decir, involucrándote con la vida de la gente, eh, sensibilidad de la convivencia. Esta sensibilidad va a otorgar la calidad del dato. Convivencia prolongada, hablan de saber perder el tiempo. Saber perder el tiempo es hablar, platicar, estar ahí con la gente y más que entrevistas, propiciar conversaciones y reconocer que escribir es un trabajo político y epistemológico. Ver el proceso, quién sacó los datos, cómo los obtuvo y quién escribió para entender por qué hay fracasos en la investigación también cualitativa, ¿no? Eh, Se tiene que partir de necesidades, pero ¿de quién? ¿De las institucionales o de los grupos de estudios? Y aportar con una producción crítica que provoque cambios en las realidades que se investigan. Eh, Hay que ver también cuántas investigaciones académicas han repercutido realmente en los cambios para los grupos y si no sirve, realmente estaremos comprometidos con estas realidades y también combatir el conformismo académico, porque según ella preocupa, cada vez hay voces menos disidentes sobre la calidad. Ahora, hay otra etnografía que me parece interesante y nada más les voy a platicar rápido de Marta Aloe. Ella tuvo un accidente y se tuvo que quedar como observadora implicada. O sea, ella siendo etnógrafa, un accidente, se quemó y tuvo que estar en largas estancias hospitalarias y ella habla del observador implicado, de las ventajas y las inconvenientes de ser una persona que está estudiando la realidad desde esta posición de enfermo, que le han cuestionado mucho su validez como una persona que realmente podría simultear el rol de enferma y el rol de antropóloga en el mismo momento que estaba siendo atendida en estas instancias. Y ella habla de la aplicación de la información que obtuvo en un momento importante y cuando un trasplante no le fue dado por las condiciones de asepsia, no había limpieza en el hospital y se arruinó esta operación. Y entonces dio un discurso muy crítico contra las contradicciones asépticas del servicio, no se cayó. Y es importante mencionar que el cirujano impasible no cuestionó, le dijo, nadie se queja de y los pacientes no saben hacerlo. Por eso el problema no se arregla nunca. Y entonces esta crítica que ella hizo con el médico que la atendió se regó como pólvora y eso sirvió un poco para mejorar las condiciones porque el cirujano no podía enfrentarse a solas con sus superiores. Entonces ahí se ve una aplicación práctica contra la actitud muchas veces conservadoras de la clase médica, que son muy reticentes a admitir observaciones externas, pero sí provienen de pacientes. Muchas veces sacan esta postura conservadora que los descarta justamente por la subjetividad y por el sufrimiento del paciente, pero también podemos encontrar posturas abiertas igual por un discurso objetivo. Y aquí me quiero ir ya a esta última parte de las autoetnografías, en donde partimos de que cualquier investigación te lleva a un mayor autoconocimiento y que es una función latente de la investigación social. Pero también tenemos que ser muy honestos sobre cuál es nuestra relación personal que tenemos con el tema y saber de antemano qué clase de intereses personales y qué clases de vínculos políticos se tienen con lo que se investiga y de paso, pues ya teorizamos al respecto. Pero para eso tenemos que reconocer que hay una pluralidad en las formas de conocer. O sea, en medicina hay un método científico hegemónico eh, que tiene que ver con que solamente hay una única forma de conocer, pero esto no es lo único.
no es la única manera y ha sido cuestionado por Boaventura Sousa Santos y por Bruno Latour. Eh, entonces, ellos mencionan que el conocimiento es un proceso local. Pero para que se tenga calidad en este conocimiento local es necesario manejar variables que tienen que ver con las técnicas de investigación y demás, pero también con las situaciones sociales, históricas y económicas que determinan ese contexto donde se estudia, pero también con variables personales. Y aquí vuelvo y retomo lo que había mencionado anteriormente respecto a que nosotros como instrumentos de investigación, no va a ser lo mismo una persona de clase alta o de clase media que tenga cierta edad, que tenga cierto, es hombre, mujer, este, que sea indígena, que sea blanco, que sea europeo, con la manera en cómo miramos las cosas. Entonces, esas variables hay que tomarlas en cuenta y explicitarlas, ¿no? Porque eso nos va a dar una forma de conocer. Entonces, el procedimiento autoetnográfico se tiene que detallar estas variables, decir, desde un lugar de honestidad, o sea, como de producción de honestidad personal e intelectual, para que podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos acercando a conocer. Y para eso tenemos que ser eh, muy honestos de yo soy una mujer de clase media, que sus papás fueron a la universidad, que yo pude estudiar esto en escuelas públicas, y desde este lugar de enunciación quiero estudiar este problema que me interpela porque es un tema que ha atravesado una situación familiar y desde ahí me aproximo. O sea, eso, para poder hacer una buena etnografía, tenemos que ser muy honestos desde dónde estamos produciendo conocimiento y reconocer que las emociones no nos son ajenas a quienes investigamos y forman parte muy importante del acto de conocer. Pero también eh, la autoetnografía, esta persona, en el prólogo de este libro, reconocen tres tipos de autoetnografías: las epistemológicas, las de sanación, de reconstrucción personal e identitaria, pero también las autoetnografías de los grupos sociales de pertenencia, y en estas se enfoca el libro justamente en los médicos y el personal médico que hace autoetnografías de su práctica clínica médica en hospitales, en lugares donde se trabaja con pacientes. Eh, y también reconocer que mientras se investiga, se observa, se entiende. Es una triada que va constantemente a configurar nuestra experiencia de conocer y tenemos que respondernos por qué nuestra mirada se prioriza sobre ciertas cuestiones mientras que permanezcan en la sombra otras, y ese cuestionamiento constante es lo que tenemos que ir haciendo para las autobiografías. Eh, es importante mencionar que una de las ventajas de las autonografías es que ya se forma parte del grupo, ¿no? Entonces la vida cotidiana se convierte en el laboratorio de investigación. El autoconocimiento tiene que ver con aprender de sí misma, o sea, al aprender sobre nosotros mismos, aprendemos más sobre el grupo social que nos ha producido. Y entonces explorarse a sí mismo, lo que piensa uno cuando reflexiona en su diario de campo, es una forma de explorar la cultura, cómo al ser parte de esa cultura nos conocemos nosotros en esta retroalimentación constante de la configuración de nuestras subjetividades, de cómo somos nosotros en relación al contexto que nos alimenta, que no nos determina porque tenemos agencia, pero sí configura mucho de las formas como pensamos y miramos. Y se reconoce entonces este tipo de antropología como una antropología sin colonialismo, porque no vamos a explorar al otro nativo de las tierras lejanas, no, es con nuestro propio grupo, ¿no? Entonces sí, hay que reconocer que hay más conflictos porque pues vas a decir muchas cosas que a lo mejor no están de acuerdo el grupo investigado, porque es tu grupo de pertenencia. Pero
la opción más importante es que en este caso, o la ventana de esperanza, es que los nativos podemos reformular nuestra propia cultura, ¿no? Claro, si les apetece y si se tienen los medios. Y aquí les dejo esta pregunta. ¿Tenemos derecho a cuestionar nuestra propia cultura? Y si es así, pues fíjense, les pongo un ejemplo de un residente de medicina, Daniel Rojas, un peruano, que acaba de escribir un libro y le acaban de publicar, y ya tiene reseñas en muchos lados, sobre un diario de un interno de medicina, ¿no? Que escribió sus diarios de campo y llegó a un taller de investigación social y con eso se produjo este libro y ha servido de mucha crítica a la forma de enseñanza de los residentes médicos. Y bueno, estas publicaciones que les mencioné en toda la presentación están libres, pueden encontrar los libros gratuitos, descargarlos, leerlos porque son bien interesantes. Y pues les dejo mi correo electrónico, cualquier duda. Espero que les haya gustado esta revisión de las lecturas. Muchas gracias.